Entonces, si están de acuerdo, podemos arrancar. Realmente es un placer para la coordinación de Guairá, para la dirección también. Justamente Sofi nos estaba mencionando lo importante de esta actividad y luego también porque le tenemos a una compatriota como disertante y alguien que personalmente yo admiro mucho porque más allá del trabajo profesional que hace, Eli Pacraván demuestra una razón o un porqué por el cual va trabajando, que es conseguir que todas las personas podamos acceder a un trabajo que esté de acuerdo a lo que sabemos hacer y el trabajo que merecemos. Y eso lo ha hecho aquí en la región, a nivel país primero, luego también lo estuvo realizando en la región, a nivel Latinoamérica, y ahora en el lugar donde vive también viene trabajando no solamente para que ella pueda crecer profesionalmente, sino que ayuda también a la población subrepresentada de los latinos a que puedan acceder a un trabajo digno y que puedan mejorar sus condiciones de vida a través de eso. Y aparte nos puede dar muchísimo a partir de su experiencia con relación a lo que buscan hoy las empresas, a la forma en la que tenemos que presentarnos y a la manera en la que podemos vendernos nosotros para que las personas nos puedan contratar y puedan saber realmente nuestra valía y a través de eso conseguir mejores oportunidades laborales. Entonces, bienvenida Elizabeth, yo estoy muy emocionado de tenerte, sé también que los compañeros de la red, y creo que el día de hoy vamos a tener una experiencia muy buena contigo y creo que se va a aprovechar bastante también porque mucha gente está pendiente de lo que hoy podamos comentar. Bienvenida. Muchísimas gracias, Román. Gracias a todos por esta oportunidad. Eh, Realmente creo que es un privilegio el poder compartir, porque todas nuestras historias son experiencias, son oportunidades para aprender. Y cuando interactuamos con una persona o con un grupo de personas, esa oportunidad de aprender no tiene precio. Entonces estoy feliz de estar acá porque sé que a través de ustedes me voy a enriquecer como ser humano, ¿verdad? Y voy a contribuir con mis experiencias de vida. Eh, Cuando estaba pensando en el tema de branding personal o de marca personal, me acordé de un señor iraní de Villarrica, paisano de mi papá. Este señor tenía no sé si tiene todavía un negocio en el Mercado 2 en Villarrica, donde vendía, era como una despensa, ¿verdad? Y la gente con los años le conocía como el iraní que era honesto, el que era justo, el que no le iba a engañar a nadie o joder, como decimos ahí en Paraguay. Eh, y una vez escuché de una persona diciendo, yo siempre compraba de él azúcar porque era el único que siempre era justo el peso con el precio, que no trataba de sacarle unos cuantos gramos. Esa es la marca personal, ese es nuestro branding, cómo la gente nos ve. Siempre existió en el mundo de la política o en el mundo artístico, se trabajaba más intencionalmente, pero siempre estuvo ahí. Cuando explotó esto, el tema del branding personal, cuando en 1997 la revista Fast Company publicó un artículo de Tom Peters donde él habla de la marca llamada tú. A partir de ahí comenzó a desarrollarse un montón de teorías, de estrategias relacionadas a cómo desde el punto de vista del marketing yo puedo posicionarme como persona, como profesional en mi lugar de trabajo, en la comunidad, en un mercado específico, inclusive hasta en una relación de pareja. Entonces, cuando nosotros pensamos en marca personal o en el personal branding, es, por ejemplo, si yo les digo Toyota, ¿qué se les viene a la mente? Para mí, Toyota es seguridad, es un auto que dura, que no me va a dejar en la calle, ¿verdad? Que me va a durar muchos años. Cuando digo Coca-Cola, ¿qué nos imaginamos? Rápidamente. Entonces, yo me imagino, ¿verdad? Una bebida fresca, burbujeante, deliciosa, que me calma la sed.
Si digo Google, es el lugar donde encuentro todas las respuestas, sean verdaderas o no, esa otra historia, ¿verdad? Madre Teresa de Calcuta, una mujer devota a la que la gente le amaba, eh, servía a la persona que se le cruzaba en el camino, era conocida por su amor infinito. Entonces se dan cuenta cómo cualquier palabra, cualquier cosa o persona que nosotros tengamos en la mente, inconscientemente o rápidamente relacionamos con ciertas virtudes, capacidades, defectos, lo que sea, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, voy a saltar esto que ya, entender cuáles son los elementos que componen ese branding personal. Eh, Nuestro lenguaje físico, por ejemplo. Antes, hace 20 o 30 años atrás, en el mundo de recursos humanos, vamos a hablar del mundo laboral, que es de donde más cerca tengo experiencia. Las empresas le contrataban a aquella persona que mejor hablaba, que era más elocuente, que vendía su imagen de una manera impecable. Aunque no siempre eso significaba que era la persona que encajaba con el perfil de trabajo que estaban buscando. A veces era un gran engaño. Sin embargo, ahora nosotros estamos en otra época donde las palabras ya no tienen el peso que tienen las acciones, ¿verdad? A la gente no le importa cuánto nosotros sabemos hasta que saben cuánto nos importa. No se trata de mí, no se trata de Elizabeth, se trata de mi entorno, de cómo me ve la gente, ¿verdad? Se hicieron estudios en donde con un grupo de profesionales muy grande y el 70% de estos profesionales decían de que ellos conocen cuál es su marca personal y coincide con lo que la gente les percibe de ellos. O sea, lo que yo pienso de mí es lo que los demás piensan. Pero el estudio demostró que de ese 70% que creía que sabía, solamente el 15% coincidía, como la gente le veía a como ellos creían que la gente le veía. Entonces no se trata de mí, se trata del otro. Cuando hablamos de marca personal, no es esa persona hay gente que me pregunta, pero como yo no quiero hablar de las cosas en que soy buena, yo no quiero decir que soy honesta o que llego a tiempo, yo no quiero hablar de mis virtudes porque me parece que es arrogancia. Otra vez, las palabras tienen menos pesos que las acciones. Entonces, se nota cuando una persona camina o vive de acuerdo a lo que cree, a sus valores, a lo que dice que es, ¿verdad? Cuando hablamos de nuestro lenguaje físico, no es solamente la forma en que nos expresamos, el tono de voz que usamos, también tiene que ver mucho el contenido de lo que decimos. Y cuando hablamos de contenido, nos vamos a, que está muy relacionado a nuestra imagen física, porque construimos o destruimos, ¿verdad? Nuestra imagen, pues la parte física es cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, nuestra apariencia externa. Y luego nuestra imagen en la web. ¿Cómo, qué clase de vocabulario usamos? ¿Qué clase de publicaciones hacemos? ¿Qué tipo de fotos o videos compartimos? ¿Qué información estamos poniendo? Dicen que lo que uno dice con las palabras es lo que tiene en el corazón, ¿verdad? Vamos a decir, y también en la mente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un personal branding, de cómo, de mi marca, no es algo superficial, no es algo que tiene que ver con un comercial que la gente ve un rato y luego yo me saco la ropa y soy otra persona. Es lo que yo soy genuinamente, ¿verdad?
nuestra historia y nuestras actitudes. Eso también tiene que ver con nuestro marketing personal o con nuestro branding, ¿verdad? Eh, Hay gente, todos conocemos a alguien en el ambiente político, artístico, deportivo, que son personas famosísimas, que tienen una cualidad o una capacidad espectacular, pero que fundieron su imagen por el carácter que tienen. Entonces ahí está el personal branding, la marca personal. ¿Cómo la gente me ve? ¿Cómo la gente me ve en público y cómo me ve en privado? ¿Verdad? Eh, Otro de los aspectos que también tenemos que tener en cuenta es de que esto no es algo que se logra de la noche a la mañana. Uno ya tiene, como dijimos al principio, una marca, pero también es toda una jornada a lo largo de nuestra vida. Y no es que, ahí ya llegamos acá y entonces se acabó, ya no tengo más nada que hacer o el trabajo terminado. Cada día, cada oportunidad que interactuamos con alguien, cada vez que tenemos un desafío enfrente nuestro, es una oportunidad para desarrollar nuestra marca personal. ¿Y por qué? Porque la gente nos valora, confía en nosotros, ¿verdad? Cree en nosotros y nos respetan cuando nosotros vivimos de acuerdo a lo que decimos. Ahora, antes de avanzar, ¿cómo por ejemplo yo sé lo que la gente... Yo quiero saber qué es lo que la gente piensa, opina de mí. Si la gente no les dice, entonces pregunten. Eh, Porque una de las cosas, el primer paso para desarrollar o para fortalecer nuestra imagen, nuestra marca, es conocernos a nosotros mismos. Hay una frase que dice, verdadera pérdida para una persona es aquella que vivió toda su vida sin conocerse a sí mismo. Es como que la razón, tal vez, no la única, pero la principal razón de nuestro paso por este mundo es el conocimiento de nosotros mismos. ¿Y por qué es importante? Porque es la única forma que nosotros podemos hacer un cambio verdadero, un cambio genuino. Otro beneficio que tiene el tener una imagen personal positiva, el preocuparnos y ocuparnos, es de que en consecuencia, si hicimos bien y estamos haciendo bien el trabajo, estamos viviendo de acuerdo a lo que creemos, las puertas se nos abren para mejores trabajos, para mejores oportunidades en el ámbito en el que querramos desarrollarnos. Podemos liderar más también, porque la gente nos va a seguir. Cuando alguien ve que está haciendo lo correcto y que coincide con lo que comunica, incondicionalmente las personas nos siguen y van a hacer lo que sea porque van a creer en nosotros. Yo recuerdo cuando estaba en Paraguay, trabajaba para una empresa de telecomunicaciones. Tenía un equipo de más o menos, creo que 120 personas en total, entre los diferentes departamentos, call center, servicio al cliente, cuentas corporativas. Y ustedes saben que una empresa de telefonía es una empresa de servicio, donde uno tiene que estar 24/7, ¿verdad? Y no hay Navidad, no hay Año Nuevo, medianoche, cuando surge un problema uno tiene que estar ahí. Y una de las cosas que yo después me di cuenta, no en ese momento, era de que la gente que trabajaba conmigo estaba dispuesta a lo que yo les pidiera. Si yo les decía, necesitamos trabajar 10 horas hoy, cuando solamente tenían que trabajar 4, firmes como soldados estaban ahí. Si les decía, Navidad, vamos a pasar acá a las 12, estaban ahí, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque yo también estaba ahí. Porque cuando atendíamos al cliente, si yo veía un papelito en el suelo, yo no le decía, fulanito, alza ese papel. Yo me iba y alzaba porque yo le abría la puerta al cliente, le servía café, hacía todo lo que mi equipo de trabajo hacía. Entonces, se dan cuenta de que
la fuerza, la capacidad de estirar a la gente cuando actuamos de acuerdo a lo que nosotros creemos, tiene una potencia tan grande que realmente nuestra mente humana técnicamente no puede dimensionar. Así comenzamos a indagar en ese campo. Entonces, estábamos diciendo que para uno de los aspectos, ¿verdad? Para desarrollar o trabajar nuestra marca personal es conocernos a nosotros mismos. Y es súper importante el no compararnos con los demás, porque siempre vamos a encontrar a alguien que está más arriba o está más abajo. Y eso nos puede hacer sentir o mucho mejor, con tendencia a pecar de orgullosos, o mucho peor, con tendencia a sentirnos deprimidos. La única persona con la que nosotros podemos compararnos es con nosotros mismos el día anterior. Eso significa de que nosotros necesitamos darle un espacio cada día, a la mañana o a la noche, a reflexionar sobre nuestro comportamiento, sobre nuestras acciones y decir, esto me salió bien. Mañana voy a perfeccionar mi técnica o voy a hacer mejor. Esto no me salió tan bien. Eso significa que le tengo que prestar más atención. Entonces, eso significa que estamos siendo vigilantes, ¿verdad? Que nos estamos dando cuenta. Y es tan lindo cuando uno se vuelve consciente y comienza a trabajar esos aspectos, porque uno se da cuenta del cambio. Es como, por ejemplo, que yo de repente estoy embarazada. Salgo a la calle, todas las mujeres por los siguientes 9 meses que veo, la mayoría están embarazadas. O quiero comprar un auto de un modelo determinado o de un color determinado, eso me pasó acá. Yo decía, pero nadie tiene auto rojo. ¿Por qué es lo que no hay vehículos rojos acá en la zona donde vivía? Y después dije, voy a comprar un vehículo rojo. Y después de repente comencé a ver por todas partes rojo, 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 rojo. Obviamente no compré porque había unas estadísticas que decía que la policía le para más a los autos de color rojo porque el rojo es un color que elige la gente que le gusta la velocidad. Entonces yo tenía que disimular que me gustaba la velocidad y me compré uno negro. Bueno, es entre paréntesis. Entonces, de esa manera, cuando comenzamos a trabajar en nuestra forma de ser, nuestra personalidad, nos comenzamos a dar cuenta de un montón de situaciones que antes ni siquiera estábamos conscientes. Si yo soy del tipo de personas impaciente, que se enoja rápidamente porque no me pasaron la hoja o la carpeta que pedí, ya, 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 y comienzo a darme cuenta de que necesito desarrollar mi paciencia, el tono de voz con el que me dirijo a la gente, les puedo asegurar que en días, semanas, meses o años, lo que sea, van a mirar atrás y se van a dar cuenta de la diferencia. Y la gente que está en su entorno se va a dar cuenta, ¿verdad? Y es como un imán que atrae, tiene una fuerza impresionante. El otro aspecto es, para trabajar nuestra marca personal, es contar nuestra historia a través de vivirla cada día. Hay gente, habemos gente, personas que nos encanta hablar, que cualquier cosa que escuchamos, yo también tal cosa, ¿verdad? Y no podemos perder la oportunidad de compartir. Pero a veces el silencio, esperar que otras personas hablen, y que llegue el momento para participar si es necesario, es una virtud que se ve solamente en la práctica. ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces nosotros nos referimos a nosotros mismos como personas pacientes, que sabemos escuchar, que nos pueden contar lo que sea. Pero ese saber escuchar, generalmente lo que hacemos es escuchar para responder y no escuchar para entender.
Y cuando queremos demasiado de repente hablar y compartir cosas, a veces no estamos escuchando. Es para comenzar a pensar, ¿verdad? Y son así como ideas, hay cientos de ejemplos que tienen que ver con nuestra historia, con cómo vivimos cada día, ¿verdad? Y a través de la cual vamos fortaleciendo esos músculos que hacen a nuestra marca personal. El aspecto importantísimo de todo esto es crear, desarrollar y profundizar las relaciones personales con la gente y la comunidad. Cada vez van a ser, a ver un poco, 5 años y medio que vine a vivir a Estados Unidos. Tratamos de ir cada año y medio, cada 2 años. Cada vez que voy y me quedo, yo siento que nunca me fui. Y siento que nunca me fui porque yo me tomo el tiempo, no porque sea una carga, sino porque disfruto para estar en contacto con mis anhelos, con mis amados de Paraguay. No solamente con mi familia, yo sé lo que pasa en el barrio de mi casa, en Fernando de la Mora, en Villarrica, en los lugares donde me muevo, de mis clientes de Copaco, de todas esas empresas, ¿verdad? De mis alumnos, acá por ejemplo Romano fue mi alumno, pero sí Vicky, su señora, ¿verdad? Entonces, cuando me voy, siento que nunca me fui. La gente a veces me pregunta, ¿cómo es lo que tienes tiempo para hablar con tanta gente, verdad? Porque de repente ahora de Oregon nos mudamos a Texas y era súper simpático porque a las 2 semanas de habernos mudado a Texas, eh, yo ya estaba involucrada con la Cámara de Comercio de la zona, ya me fui a la reunión del Club de Leones, ya me invitaron a un book club, que es un grupo de mujeres que leen un libro y se reúnen todas las semanas, ya salí en el diario, no sé qué, de la ciudad 3 veces, y la gente me dice, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, primero porque yo disfruto, ¿verdad? Entonces, fortalecer esas relaciones personales con la gente, con la comunidad, tiene arrastre. Y la gente está ahí para servirte. Yo no hago para servirme, ¿verdad? Pero eh, eh, para mejorar la vida o la comunidad o cualquier aspecto. Porque eso también es importante. No importa en dónde hayamos nacido, escuché una vez, y no importa la cantidad de clasificaciones de tipos de personas y personalidades que dicen que hay, al final del día hay 2 grandes categorías. Uno, las personas que se usan a sí mismos para servir a los demás y las personas que le usan a los demás para servirse o beneficiarse a sí mismos. Entonces, ¿en cuál de los dos estamos? ¿Verdad? Todos son temas de tomar conciencia de quiénes somos, dónde estamos y a dónde queremos llegar. Bueno, básicamente entonces es eso. Y a ver un poco, no sé si no estoy en control del tiempo, pero esta imagen, por ejemplo, siempre uso porque me gusta muchísimo y es una imagen que uso cuando hablamos de comunicación. Si yo les pregunto a ustedes qué ven, lo primero que ven en esta imagen, algunos me van a decir una copa, otros me van a decir el rostro de 2 ancianos, otro me va a decir un señor con una guitarra y una mujer con una botella y una chica ahí que parece que es una oreja, ¿verdad? Que está mirando. Esto representa lo que nosotros creemos que somos y cómo nos perciben los demás y las diferentes caras o situaciones de cómo nos perciben los demás. Y acuérdense de que es súper importante cuando nosotros hablamos de desarrollar nuestra imagen, nuestra marca personal, de que seamos claros. A veces hablando el mismo idioma no nos entendemos. La vez pasada leí un post que decía, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que digo
lo que el otro escuchó, cómo el otro interpretó y lo que pensó. Hay 6 oportunidades para que haya una diferencia de opinión. El proceso de comunicación, de cómo nos comunicamos, cómo ponemos nuestra imagen al exterior y más todavía en las redes sociales, en la web, que es donde prácticamente todo nuestro tiempo está invertido y más con el tema de la pandemia. Entonces tenemos que cuidar muchísimo. A mí me tocó trabajar en una universidad acá donde estaba prohibido que nosotros, cuando íbamos a contratarle a alguien, miremos su Facebook o su LinkedIn o cualquier plataforma social de esa persona. ¿Por qué? Porque según la teoría que se manejaba en esta institución, eso crea prejuicios en nuestra mente. Ah, mira un poco, publica guitarras eléctricas, gente en moto, seguramente es un rockero y comienzan a, ¿verdad? Por eso es importante, pero hay empresas que siguen haciendo eso y que van a seguir haciendo. Entonces, por eso es importante que cuidemos nuestra imagen, lo que decimos. Hay gente que se queja todo el tiempo en las redes sociales, que no envía ningún mensaje positivo, ¿verdad? Hasta cuando le damos nos gusta a algún comentario tenemos que tener cuidado. Eh, Al menos si queremos construir una imagen o una marca personal positiva. Y si no es que nos privemos de expresar lo que sentimos, pero solamente utilizar con sabiduría nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros mensajes, más que nada. Entonces, como dice, Gracias. vale un trago. Sí, Le dejo a ustedes si hay excelente. preguntas. O... Sí, justamente, profe Eli, muchísimas gracias por esto. Y bueno, está habilitado el chat también. No sé si pueden activar su micrófono, también lo pueden hacer a viva voz, no hay ningún problema, o pueden escribir en el chat si tienen alguna consulta o alguna pregunta que quieran hacer. Yo voy a empezar un poco rompiendo el hielo, porque aquí la Red Mundial de Jóvenes Políticos, como te explicaba el otro día, así rápidamente, es una organización que busca aglutinar a jóvenes que nos gusta de alguna manera la política, pero la política en el sentido de hacer el bien común. Y me encantó cuando hablaste de poder liderar más. Y yo creo que uno de los desafíos que tenemos los jóvenes, la mayoría de los que estamos aquí, es construir justamente una imagen en la cual la gente pueda confiar, porque para poder liderar la gente tiene que primero tomarte una cierta confianza o creer en la persona. Entonces, ¿qué podrías recomendarnos en ese sentido, diciendo las redes sociales tan poderosas? Porque yo no puedo todavía, me cuesta ahora en este contexto de pandemia diferenciar esta marca personal, lo llevo mucho hacia redes sociales porque ahora estamos muy volcados a eso. ¿Cómo podemos nosotros trabajar nuestras redes sociales, las que tenemos, para poder influir en los demás y también construir a la par nuestra marca personal sin ser incoherentes? Porque a veces yo veo que hay una disonancia, conmigo mismo pasa, entre de repente lo que yo reflejo en redes y luego lo que yo soy. Porque cuando conozco a gente que recién me conoce por redes sociales, parece que encuentran a otra persona. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso sea coherente? Para que haya una coherencia. Bueno, en primer lugar, necesitamos entender de que todo es un proceso orgánico. Yo no planto una semilla hoy y mañana espero que salga encontrar un árbol con frutas de manzana listas para comer o de naranja, ¿verdad? Es un proceso orgánico, nada pasa de la noche a la mañana, es algo que se construye. Eh, y solamente la base de un liderazgo es el trabajar las relaciones personales, sociales, eh, con la comunidad. Es la forma de poder lograr esa meta, Román. No hay un atajo y no hay una fórmula, ¿verdad? Eh, entonces,
Solamente eso, no seguir trabajando y ver tal vez en el caso en el que estás diciendo qué clase de contenido estás poniendo que crees que no coincide con, con, con lo que vos sos como persona, ¿verdad? Ahí tiene que haber una armonía y si no hay, entonces ¿por qué? Y a veces solos no encontramos esas respuestas. A veces tenemos que hablar con alguien, con nuestra pareja, o con un amigo, o con alguien de confianza, porque a veces entre dos o tres es como que es como una chispa, ¿verdad? En la diferencia de opiniones inspira a encontrar también la verdad. No sé si respondo de alguna manera, pero primero no Sí, apurarnos porque es orgánico. Segundo, controlar todo el tiempo que estamos diciendo y que lo que estamos diciendo vaya de acuerdo con lo que nosotros somos, ¿verdad? Y no dejarnos también, totalmente. hay una cuestión, siempre tratar de buscar lo positivo. Eh, la vez pasada, y les voy a dar ejemplos de los que yo estoy consciente, ¿verdad? Porque puede ser que haya mil ejemplos que yo ni siquiera me doy cuenta. Una de las cosas que yo le pido a todo el mundo, a quien le conozco, es, por favor, díganme si no les gusta cómo actúo, lo que digo, estoy haciendo algo equivocado, porque yo no tengo la capacidad como ser humano de ver todos mis defectos. No tengo la capacidad como ser humano de adivinar si a vos te gusta mi tono de voz o no te gusta. O si, ¿verdad? Entonces solamente yo necesito ese feedback, ese retorno de la gente, estar abiertos a eso, tener la humildad para estar abiertos. Ahora nosotros nos mudamos a un pueblito chiquito, chiquito en Texas. Tiene 2000 habitantes. Es súper lindo, parece que vivo en una película, pero así de hace 70 años atrás de Cowboys. Y la vez pasada estaba en una reunión, entré en un grupo se llama Club de Mujeres Profesionales de Wellington. Y en la mesa estaban hablando las señoras y que fulanito se divorció y que menganito no sé qué, y chisme de acá para allá, ¿verdad? Y yo más perdida porque ni le conozco a la gente de quienes estaban hablando. Y luego una de ellas me dijo, a nosotros nos gusta hablar de los demás, ¿verdad? Y yo le miré y le dije, es tan lindo este pueblo porque es como una gran familia donde todos se conocen y ahí todos están unidos. Y es cierto, no estaba mintiendo, ¿verdad? Pero yo no me enfoqué en el tema del chisme, en lo que estaban diciendo, en la parte negativa, sino en la parte positiva. Y ahí todo, mira, toditas sonrieron y rápidamente cambiaron de tema. Entonces se dan cuenta cómo a veces, y en el mundo de la política, aunque sea apolítica, ¿verdad? O en el mundo del liderazgo, siempre va a haber gente que nos va a querer echar tierra, que va a decir, ah, no, por interés, ah, no, porque esto, ah, no, por aquello. No hace falta responder a eso, es hacer oídos sordos, porque eso, lo que nosotros ignoramos se desvanece y desaparece. Genial. Y bueno, un poco también relacionado a lo que hablábamos de la parte de empleabilidad. Y vi una de tus entrevistas porque estuve stalkeándote un poquitito en estos días también para saber un poco más de tu trayectoria profesional. Yo la conozco a la profe Eli personalmente, pero de la parte profesional sabía de su gran bagaje y todo, pero quería un poco conocer un poco más. Y he visto una entrevista donde hablabas justamente de las personas que acceden al primer empleo cuando todavía no está muy definida, todavía creo yo, nuestra marca personal y cuesta un poquitito. Y me gustaría que habláramos un poquitito de eso, porque hay mucha gente, cuando esto se transmita luego en Facebook, muchas de las personas que están interesadas en este webinar en particular son personas que están en busca no solo de un mejor empleo, sino de ese primer empleo, esa primera oportunidad y que no tienen experiencia. ¿Cómo podemos nosotros hacer un poco uso de nuestra marca personal para buscar el primer empleo y de repente que esa marca personal nos pese un poco para hacerle contrapeso a la gente que ya tiene experiencia? Ujú. Bueno, hay una cuestión que desde el punto de vista de recursos humanos les puedo decir con seguridad. Cuando uno está en una entrevista de trabajo, el entrevistador sabe quién tiene potencial y quién no tiene potencial.
yo les puedo decir, habré entrevistado, no sé, un promedio de 800 personas por año en Paraguay. Acá me tocó entrevistar, estar en grupos, acá se hacen las entrevistas no de a uno, acá se forma un equipo de 4 o 6 personas para entrevistar los candidatos, o sea que es súper intimidante, ¿verdad? Porque te vas y ahí te encontrás con un montón de gente que te va a evaluar. Pero se nota quién tiene el potencial. Eh, Eso es uno. Dos, esta es una tendencia, y voy a desviarme un poco del tema para volver a tu pregunta, Román. Como hay, por ejemplo, millones de puestos de trabajo que se eliminaron, millones, pero literalmente millones que no se van a volver a abrir, pero también al mismo tiempo hay miles de trabajos nuevos que se están creando. Y es importante, inclusive para una persona que ya tiene trabajo, mirar cuáles son, le llaman en inglés, a ver cómo se dice en español, transferable skills, serían como capacidades transferibles, ¿verdad? Si yo sé manejar, por ejemplo, un software de gerenciamiento de clientes, y en esta empresa EX me dicen, nosotros tenemos un software, pero es de esta marca, Oracle. Bueno, yo no conozco Oracle, pero sí yo manejé esto, entonces yo tengo experiencia, voy a aprender, o sea, es una capacidad transferible, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa en el caso del primer empleo, o inclusive cuando queremos aumentar nuestras habilidades para mostrarle al empleador. Una de las cosas que, por ejemplo, yo con los padres hablo es, enséñenle a sus hijos a conocerse a sí mismos. Y les voy a dar a varios ejemplos. Una vez mi hija, tenía creo que 6 o 7 años, le regalaron una de esos camping, de las carpas para acampar. Ella feliz de la vida y nosotros toda la familia tratando de armar la famosa carpa. Bueno, tuvimos como 3 horas por ahí, nos dimos por vencido todos, menos ella. Siguió, ya estaba oscureciendo y al final le salió como esa carpa de los indios, ¿verdad? Así triángulo, pero armó su carpa. Entonces le dije, Isabela, eso que hiciste se llama perseverancia. ¿Por qué estuviste cuando todo el mundo se dio por vencido? Vos seguiste, mi amor, hasta que conseguiste lo que necesitabas. Entonces piensen ustedes, esa persona que nunca trabajó, ¿cuáles son mis virtudes? ¿Verdad? Y pregúntenle a su familia, a sus amigos, ¿qué ves de mí? ¿Qué ves en mí como positivo o algo que sirve? La otra vez fuimos, por ejemplo, no, la otra vez, hace unos años, a recoger frutillas con un grupo de jóvenes. Uno de ellos me trajo las frutillas más perfectas, toditas iguales. El resto era cualquier cosa, ¿verdad? Con hojas, sucio, ya, como sea. Y yo le dije a ese chico, mira un poco, esta es una capacidad. El día que te pregunten en una entrevista de trabajo, vos podés decir que tengo orientación a mirar los detalles, o sea, ayúdenme por favor, que miro los detalles, Detallista, detallista, ¿cómo es? detallista. Ah, sí, bueno, entonces, ¿por qué? Porque elegiste las mejores frutillas. Eh, Te gusta que las cosas sean perfectas, que esté el trabajo bien hecho, porque las frutillas estaban limpias, no tenían hojitas. Imagínense, de un acto que parece insignificante, ¿cuántas virtudes o capacidades podemos encontrar en nosotros mismos? Y eso es lo que la gente busca. A ver, les voy a mostrar. A ver un poco, voy a hacer un share screen a ver si tengo acá. Les voy a mostrar este cuadro, por ejemplo. Se ve ahí, voy a poner todos. Y esto es lo que básicamente la gente, no importa si estamos hablando de buscar un trabajo, un primer trabajo, son las capacidades blandas o los soft skills, ¿verdad? Esto es lo que ustedes necesitan. Pues, es un ejemplo de cómo, si nunca trabajaron, dice perseverancia. Esta es una virtud.
¿Y qué es la perseverancia? Podemos decir la habilidad de terminar una tarea una vez que se comenzó. Confiabilidad, cuando yo digo soy confiable, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que tengo la capacidad de trabajar de manera independiente sin demasiada supervisión. Entonces se dan cuenta cómo cada valor está relacionado con una acción en nuestra vida laboral, así seamos empleados o seamos dueños de negocios, del negocio, ¿verdad? Eh, Deseo de aprender continuamente, dar la bienvenida a los cambios, ser flexible. Esto está relacionado con qué? Con la cualidad del entusiasmo y el coraje. Yo me acuerdo cuando hacía entrevistas en Paraguay, eh, había personas, le pedíamos, describite en 3 palabras. Y decía, yo soy bueno, soy honrado y soy responsable. Cuando le preguntaba, por ejemplo, ¿qué es ser bueno para vos? Si no miraban el piso, el techo o no sabían responder, me decían, no sé, mi mamá siempre me dijo que yo era bueno, ¿verdad? O ¿qué es honesto? Y honesto, y pues sí, pero ¿qué es honesto? Honestidad para vos. Y no sé, ser honesto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no procesamos un concepto en nuestra mente, es difícil que nos vendamos. Pero cuando tenemos clara la película, eso ponemos en nuestro currículum, ¿verdad? Eh, Ser puntual, eh, no sé, hay muchísimas y yo me ofrezco si tienen una lista de cosas, por ejemplo, o conversaciones donde necesitan que haga de mentor, les puedo ayudar a encontrar algunas cualidades, por ejemplo. ¿Verdad? No se me ocurre ninguna ahora, pero hace 2 días un muchacho de México, un ingeniero en mecatrónica, por Facebook me preguntó si le podía hacer de mentor y estábamos hablando, ¿verdad? Porque él necesitaba encontrar un trabajo. O sea, hay muchos aspectos que se pueden trabajar cuando nunca tuvimos experiencia, que vale, que vale. Gracias, profe Eli. Realmente yo creo que todos, no sé si hay alguna consulta, he visto algunos mensajes en el chat que dicen que es espectacular la disertación, que aprendieron mucho, que está excelente la disertación. Entonces, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta en particular. Por favor, si puede hacerla en el chat o si puede activar su micrófono también pueden hablar. Yo te diría, profe, que realmente ha sido un placer escucharte, más también en estos momentos en el que tenemos varias realidades. Uno, una recesión económica grande a raíz de la pandemia que está sucediendo, creo, en todos los países y también está afectando Paraguay. Y luego dos, también tenemos este fenómeno en nuestro país de que hay muchas universidades, lo cual hace que haya muchos profesionales que de repente saturan el mercado y tenemos que cada vez más encontrar la forma de diferenciarnos. Y luego también un fenómeno muy fuerte que se está dando, que es este tema del desajuste de competencias, ¿verdad? Que el mercado laboral busca una cosa, pero las entidades que se encargan de formar a las personas están enseñando otra cosa. Ese, por ejemplo, es un tema que justamente aquí en la red, en Guairá, estuvimos hablando, estuvimos abordando y es uno de los temas que más adelante nos gustaría tocar y seguramente ahí vamos a volver a invitarte también para dar el punto de vista, porque necesitamos hablar de ese tema para que también al instalar dicho tema se puedan crear políticas públicas más adecuadas para que ese desajuste desaparezca, ¿verdad? Y entonces estos factores más la recesión que yo te comentaba al principio hacen de que haya mucho desempleo y de que ahora se esté hablando inclusive de que va a aumentar en cierto porcentaje y también tiene otras consecuencias, como por ejemplo, se espera de que haya una precarización laboral a raíz de esto. ¿Por qué? Porque va a haber mucha oferta de mano de obra calificada y no calificada y el mercado, la demanda de mano de obra va a ser menor, principalmente en Paraguay, ¿verdad? Hablando del contexto paraguayo. Entonces yo creo que es fundamental de que nosotros podamos hablar de estas competencias transversales, transferibles, también de las competencias blandas, que podamos tener las habilidades blandas y con eso prepararnos para lo que se viene, ¿verdad? Porque de repente es importante armarnos de estas capacidades y competencias para poder también sobresalir en el mundo laboral. Y no solamente eso, porque yo creo que la marca personal también sirve para liderar, también sirve para emprender y para un montón de cosas
no solamente para el tema de empleabilidad. Entonces, me gustaría mucho que puedas hacer una última, como un cierre, ¿verdad? De esto, un mensaje final para todos y con eso ir cerrando. Aquí Sofía, que es nuestra directora aquí del Guairá de la red, dice que ha sido una muy buena ponencia. También Helen Ramírez está tirando un aplauso ahí en el chat. Entonces, un mensaje final, profe, para todos. Bueno, muchísimas gracias otra vez por la oportunidad de compartir con ustedes. Realmente me siento, puedo cerrar los ojos, no puedo nomás cerrar ahora porque si no, no lo voy a ver, pero sentir que estoy ahí cerca de ustedes y eso significa mucho para mí. Am, Ustedes como jóvenes tienen en su mano el poder, ustedes tienen el poder de cambio y, y me encanta que estén buscando formas de poder alcanzar esas metas. Eh, una de las cosas que es importante es, que les dejaría con esto es, cuando nosotros tenemos una situación como en la que estamos ahora, a veces perdemos mucho tiempo analizando el pasado y no miramos, no trabajamos en cómo movernos hacia el futuro. Y ahí, de repente, si podemos tomar conciencia de ser efectivo con nuestros tiempos, estamos ahorrando un montón de recursos que al final también se transfieren en dinero, ¿verdad? Eh, Román, yo les dejaría con una sugerencia, que es algo que quería hacer cuando estaba trabajando ahí en Villarrica para la UNVEJES. Yo creo que las empresas y tal vez ustedes desde su lugar, desde de grupo, ¿verdad? Pueden mirar lo que cuando yo dejé Paraguay lo que hacía falta, y puedo estar equivocada, es saber cuál es la demanda laboral que existe en el mercado. Y esa demanda laboral no siempre es puestos de empleo, son oportunidades para abrir negocios, oportunidades para emprendedores. Y que en base a esas oportunidades, entonces los programas de estas universidades, que tal vez lleve una buena cantidad de años, pero se adapten a eso, ¿verdad? Eh, de que no pierdan la fe porque ustedes no ven el resultado, porque el resultado va a estar ahí. Que no se desanimen. A veces nosotros, otra vez voy a ir a lo que dije atrás, no compararnos con los demás. A veces significa no mirar tanto o no poner tanta energía en lo que está pasando. Yo sé que ustedes, como todos nosotros, estamos en una situación difícil, ¿verdad? Pero hay muchísimas oportunidades en el medio de estas crisis. Y ahí es donde tendrían que focalizar su energía y su tiempo. Muchísimas gracias, profe Eli. Bueno, queda el compromiso para nuestra coordinadora aquí del departamento para hacer fuerza con eso y también está nuestra directora nacional, entonces para ambas queda este compromiso fuerte de poder seguir trabajando por esto para poder generar mejores oportunidades para todos los jóvenes de nuestro país. Y bueno, si no hay más que quieran comentar alguno de ustedes, yo creo que podemos cerrar este espacio y muchísimas gracias a cada uno por participar y principalmente a la profe Eli Pacraván por dedicarnos esta hora de su tiempo y principalmente todo el resumen de su experiencia que pone hoy a disposición nuestra desde allá tan lejos, ¿verdad? Pero tan cerca Pero también a la tan vez. cerca. Sí. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias.